Que nadie se sienta ofendido o menospreciado, porque el que necesita entender bien qué es el dualismo metodológico soy yo. No, pero ojo, es que el problema no es un problema de falta de entendimiento, es que eh, la mayoría de la gente piensa que la ciencia es una, Claro. en el sentido de que hay una sola forma de hacer ciencia, ¿no? Y de hecho mucha comunidad científica pues considera que efectivamente es así, ¿no? Y la famosa falsación y el procedimiento empírico experimental es el que hace que algo sea científico, ¿no? Y yo tengo que tener, bueno, ahí ya me empiezo a meter en temas técnicos, pero para hablarlo muy claro, hay una distinción clara entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y el dualismo metodológico justamente lo que dice es que reconoce que para las ciencias naturales se puede seguir un procedimiento, como por ejemplo el empírico experimental, pero para las ciencias sociales no se puede. El método es otro. Por lo tanto, hay dos. Por eso es un dualismo método, un método para uno y un método para otro. El, el querer aplicar el método de la ciencia natural en la ciencia social se le ha llamado, o algunos académicos le han llamado, y así lo cito también en la tesis, cientismo o panfiscalismo. Son términos técnicos que vienen a decir que es como un abuso en el que se utiliza un método que no le corresponde. Y si no le corresponde el método, ¿qué ocurre? Que las conclusiones a las que se llega al final son temerosas porque realmente no se corresponde con la realidad de la ciencia social. ¿Es El igual, coaching, es sí. igual que el monismo científico? No, claro, el monismo sería pues que existe un solo procedimiento científico Vale, único para cualquier elemento de la realidad, ok, ok, vale. que es algo que evidentemente un científico de pura cepa le encantaría poder llegar a encontrar la forma de unir esos dos mundos y encontrar una única forma de llegar, ¿no? Sería como una ciencia que sería paraguas de cualquier otra cosa que hagamos debajo, ¿no? Pero ahí no hemos llegado todavía. Esto simplemente es un reconocimiento. Y si el día de mañana llegamos a eso, pues bueno, tendríamos que rectificar, revalorar, revisar, como pues la ciencia es así, y no hay ninguna duda de ello, pero por el momento existe una gran diferencia. Ahora, para que se entienda aún mejor, yo a un ser humano le puedo preguntar cómo se siente. Y el ser humano, por ser un ser teleológico, autoconsciente, etcétera, es capaz de articular, de explicar eso que está sintiendo, eso que está viviendo o lo que fuere. A una manzana, yo no le puedo preguntar cómo se siente, o cómo es su interior, o qué pasa, o qué, ¿sabes? Es decir, tengo que abrirla. Lo que significa que si yo quiero saber cómo es una manzana, cuáles son las cualidades de una manzana, necesariamente tengo que experimentar. Tendré que cortar una manzana, verla por dentro, hacer una hipótesis previa, cortarla, ver si se corresponde lo que yo pensaba que había dentro con el... Luego cuando ya la partí, por eso es post-actio, es decir, después de la acción, y veo el experimento, me doy cuenta si se corresponde o no y aprendo cosas nuevas sobre ese elemento. ¿Sí? Que además tiene variables que puedo controlar, porque yo a la manzana la puedo controlar, sé cómo crece, sé cuáles son las variables que tengo que tocar para que esa manzana sea de una o de otra manera, etcétera, etcétera. Bueno, esto en el mundo de la realidad social, dentro del mundo, a mí también me gusta llamarle de la praxeología o de la ciencia de la acción humana, no es así. Los seres humanos, ya solamente hay una variable, digamos, una variable que no es estática, como son las expectativas. Y esto lo estudiamos mucho en economía, ¿no? Es decir, los procesos económicos no son tan sencillos como qué precio le pongo a un producto y cuánto se vende y cuánto me compran. Es la expectativa que yo tengo del servicio, de la necesidad que tengo para cubrir con el servicio que tú me das, que surge un precio al final de cuentas, ¿no? Y entonces en los cambios de expectativas, Daniel, yo no puedo experimentar. Yo no puedo abrir a España, ¿no? En dos, como abro una manzana, y decir, a ver, la expectativa del español en el próximo año 2021 va a ser
que Zoom se va a dejar de utilizar. O sea, no puedo saberlo. Simplemente vivimos en un mundo lleno de incertidumbre donde las expectativas van cambiando constantemente. Bueno, espero haber sido claro. Es decir, que uno de los puntos en los que yo me baso en la tesis es que el coaching no se puede meter dentro de la ciencia natural y no se puede aplicar el método de la ciencia natural en el fundamento científico de primera referencia. Porque sí es cierto, y eso lo explico en la tesis, pero esto requeriría, Daniel, de una entrevista en sí mismo o de una conferencia en sí misma, y es que el fundamento científico de segunda referencia, al que yo hago mención en la tesis, es experimental. ¿Pero por qué? Porque hay elementos que conforman la relación de coaching donde el fundamento científico de primera referencia, y que tiene que ver con el método axiomático lógico deductivo, que es el que aparece ahí segundo, no puede llegar. Por ejemplo, un axioma es una verdad que no se puede contraargumentar sin contradicción. Es decir, son afirmaciones que, por ser seres lógicos y racionales, asumimos como ciertas porque no hay manera de poder demostrar lo contrario, desde el punto de vista lógico y racional, ¿no? Esos axiomas que existen, que fueron articulados desde Aristóteles, ¿sí? Hablan de certezas y hablan de cuestiones que asumimos como ciertas, ¿no? O sea, todos los axiomas hablamos... Vale. Espera que se me fue el pensamiento. Es como que, vamos a decir, tú lo explicabas en la... Ya lo tengo. Gracias, Dani. Ya lo tengo. Lo que quería decirte es, por ejemplo, yo puedo axiomáticamente demostrarte, como hago en la tesis, a través del axioma de la existencia de que el vacío no existe, y el axioma de la conciencia y el axioma de la acción humana, que son 3 axiomas, yo en base a esos axiomas puedo demostrarte la cualidad engendrativa o creativa, para los términos más simples, que tiene el ser humano. Es decir, lo puedo demostrar de manera axiomático-lógico-deductiva, pero tengo un problema. Los axiomas y la cadena lógico-deductiva a mí no me permite llegar a entender, por ejemplo, cómo es la dinámica de integración tácita en el cliente. No llego, porque ahí ya estoy dentro de un proceso, dentro de un individuo y a un nivel natural. Esto es algo que sucede dentro del cuerpo humano, sea la mente, sea cuerpo-mente, sea mente-cuerpo-espíritu, me da igual, pero sucede dentro del mundo natural. Por lo tanto, los axiomas tienen como un impedimento, ¿sí?, para poder llegar a ciertos elementos. Y entonces ahí es necesario crear un fundamento científico de segunda referencia. ¿Y por qué le pongo de segunda referencia? Porque es de una cualidad científica, desde mi punto de vista, menor que el de primera. Es como bajar la cualidad científica a un nivel menor. Esto no quiere decir que entonces valga menos. No es que vale menos, es que hemos adentrado en un mundo diferente. Hemos dejado el mundo de los axiomas, que nos permite entender cuestiones objetivas de la realidad, y nos hemos adentrado en algo donde ya tenemos que utilizar el sistema hipotético o el sistema empírico experimental, ¿no? Entonces, yo lo que hago ahí en la tesis, como mi tesis no es una tesis empírica, ¿sí?, lo que hago es citar experimentos de otros psicólogos en el pasado que hacen referencia a esa naturaleza, por ejemplo, del conocimiento tácito. Claro. Si nosotros quisiéramos profundizar más todavía, con Michael Polanyi, nosotros conseguimos describir su naturaleza, la estructura que tiene el conocimiento tácito y la dinámica. Claro, pero si me permites, tengo aquí ese diagrama. Vale. Solamente por una vista rápida. Vale. Sí, genial. Yo te ayudo, Leo, yo te ayudo. O sea. Vale, bueno, pues este diagrama que ustedes ven aquí, pues es una de las últimas figuras de la tesis, así digamos, de dibujo.
y es donde se presenta la naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito dentro de una relación de coaching. Es decir, que ya es incluso, bajamos otro nivel, Daniel, porque yo estaba todavía en el segunda referencia. El fundamento científico de segunda referencia es que si yo quiero saber cómo funciona la integración tácita en el ser humano, tengo que hacer experimentos para llegar a poder entender algunos aspectos. Y obviamente siempre son conocimientos provisionales, ¿sí? Por ejemplo, hay un chico, un coach, Gorka Bartolomé, que está haciendo su tesis doctoral, también con temas de coaching, donde está demostrando, ya hizo su parte, digamos, experimental, porque es una tesis experimental, donde está demostrando que la no directividad es la que produce mayor catalización del engendramiento o de la creatividad en un ser humano en una relación de ayuda. ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo? Pues coges una muestra de clientes con un ¿cómo se dice? Con un casco que lee el campo electromagnético del cerebro, ¿vale? Porque no es exactamente un electroencefalograma como tal, pero que lee el campo electromagnético del cerebro, y con eso, haciéndole la sesión, pues él mide las ondas del cerebro y te muestra cómo, según se ha demostrado hasta ahora en la ciencia, pues cuando uno está en un proceso de relación sin transferencia o no directiva, la capacidad, ¿sabes?, de insight y de engendramiento es muy superior a cuando le estás dando consejos a una persona o le estás interfiriendo o le estás dando direcciones y demás, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo. El ámbito, por ejemplo, de la metodología operativa del coaching. ¿Por qué lo meto dentro del fundamento científico de segunda referencia, no del primera? Porque el de primera no me es suficiente. Como es una metodología operativa la no transferencia, tendré necesariamente en algún momento que ponerlo a prueba, como está haciendo Gorka en su tesis, o con cualquiera que quiera hacer una tesis experimental en este sentido, poner a prueba la no transferencia y ver qué ocurre. Y si se corresponde o no con las conclusiones que he sacado anteriormente, ¿no? Entonces, eso nos ayudó también el dualismo metodológico a entender estas cualidades de cientificidad. Pero hay una tercera, Daniel, que es el fundamento científico de tercera referencia, que también lo pongo ahí arriba, ¿no? Y ese baja todavía un nivel más la cualidad científica, porque ya, como le pongo en latín, le puse esta expresión de in actio, ya es en la acción, ya es ahora estoy ejerciendo la profesión, estoy en la propia sesión de coaching o estoy en el propio acompañamiento, ¿no? Entonces, claro, en el propio acompañamiento, como bien decías tú, te aparecen procesos, te aparecen procedimientos, te aparecen reglas, te aparecen un montón de cuestiones que son necesarias para poder ejercer, ¿sí? Pero que ya están más cerca de la técnica que de la ciencia en sí, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues ahí está todo ese ámbito de aplicación, en este caso, en la tesis de aplicación teórica, donde se presentan, pues eso, cómo saber si el proceso de coaching es idóneo o no, cuáles son los límites que tiene el coaching, cuál es el valor real que aporta respecto de otros procesos de ayuda. Bueno, pues cuáles son las etapas por las cuales se pasa en un acompañamiento, cuáles son los procedimientos fundamentales que se tienen que tener en cuenta, cuáles son esas categorías de conversación que tenemos que tener a la hora de conversar, porque no estamos conversando con un amigo, ni estamos haciendo psicoterapia, ni estamos aconsejando, entonces pues tiene una estructura diferente, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Y luego ya los últimos dos, digamos, luego ya explico, el postulado subsidiario de naturaleza empírica está dentro del fundamento científico de segunda referencia, y el individualismo metodológico y el subjetivismo metodológico, pues también requiere de su explicación. No sé, de hecho, en la tesis, ¿te has dado cuenta ahí que en la diapositiva puse aclaración azul, en un verde? Pues, ¿por qué? Porque en el mundo de la economía, sobre todo dentro de la Escuela Austríaca de Economía, el individualismo metodológico se entiende de una manera, pero en psicología se entiende de otra. Y me podían hacer una crítica importante al respecto, ¿no? Entonces, porque el individualismo metodológico lo que viene a decir es que toda la realidad, o
que la realidad social es susceptible de retrotraerse a la realidad individual. O lo que es lo mismo, yo puedo dar cuenta de elementos emergentes sociales más grandes que uno mismo, pero empezando por uno mismo. ¿Sí? Esto es un nivel de discusión a nivel de metodología de la ciencia brutal, porque genera un montón de debate. Yo estoy contento porque, de hecho, yo soy consciente de que incluso algún miembro del tribunal o mi propio director de tesis no estaban de acuerdo con alguna de las posiciones, digamos, expuestas, y sin embargo, pues ya ves, pues la calificación de la tesis fue muy buena, porque podemos o no... Muy buena no, Leo, fue la máxima. Bueno, fue la máxima. Pero, porque de alguna manera, digo, estoy contento porque de alguna manera he podido dar cuenta de por qué esta metodología tiene sentido y tiene cabida, pues, para utilizarse, ¿no? Y simplemente decir que hay mucha gente que confunde el individualismo metodológico con la idea de que toda la realidad se puede no retrotraer, sino se puede limitar al estudio del individuo, y yo no digo eso no es lo que está, ese no es el individualismo metodológico. Los que dicen eso es que no han entendido en qué consiste el individualismo metodológico. Yo he estudiado praxeología, como sabes, 8 años en el doctorado en economía para dar cuenta de la naturaleza de una empresa, de una organización. Claro. Es decir, estoy explicando qué es una organización, que no es un individuo, pero lo hago partiendo del individuo. Es decir, sin olvidarme del individuo, ¿no? No es lo mismo retrotraer la explicación ascendente de lo que es una entidad superior a uno mismo, a pensar que el individualismo metodológico se circunscribe a la realidad de una persona, y analizando solo a un individuo puedo explicar qué es lo que está pasando en España o en el mundo. No es eso, ¿no? Y bueno, y el subjetivismo metodológico... En la tesis doctoral de economía, cuando analizas las organizaciones, pues haces un estudio exhaustivo como los tuyos, pero de la naturaleza del mercado, de la naturaleza del contexto, pues donde opera el individuo que se asocia con otros para cooperar en función de la razón. Tal cual. Tal cual. Y ahí me surgió la necesidad de crear, pues, de acuñar ese ámbito de estudio que le he llamado sinergasia, que sería como la ciencia de la cooperación humana, ¿no? O la ciencia de la asociación humana. La idea de que los seres humanos somos seres sociales, yo no la niego en ningún momento. Al contrario, eso es evidente. Pero esa sociedad se construye, se constituye en ese ensamblaje de compromisos y de asociaciones que hacemos entre nosotros, ¿no? Y la asociación entendida desde el ámbito praxeológico, ¿no? Yo ahora estoy asociado contigo y tú conmigo y estamos emitiendo en vivo y hay gente aquí que de alguna manera también se está comprometiendo mientras me están escuchando, sean en directo o sea en diferido, y luego dejarán sus comentarios y también al comentar se están comprometiendo con su pensamiento, se están comprometiendo porque se exponen. Es decir, ahí hay toda una forma de entendimiento que, bueno, yo estoy aprovechando un poco para aclarar este punto. Y luego el subjetivismo metodológico, Dani, pues simplemente, que esto es muy bueno, reconocer que los seres humanos somos seres subjetivos, que tenemos esa relación genético-causal, que somos personas que nos mueven, los seres humanos, perdón, que nos mueven las ideas, ¿sí? Que actuamos en base a expectativas, que esto de cuando a mí me llama poderosamente la atención de que algunos, cuando me escuchan o me leen, se queden con el método axiomático lógico-deductivo y que digan, es que para Leonardo pues hay una verdad absoluta y es como él dice y no existe ninguna otra cosa. Y es que no hay nada más lejos de la realidad. Es decir, pero también lo contrario, cuando hablo de subjetivismo metodológico,
Ah, bueno, pero entonces para ti esto te da igual porque todo es subjetivo. No significa eso. Claro. Sí, justamente yo creo que ya no solamente en el ámbito esto es metodología, ¿no? Y metodología de la ciencia, Daniel, hay que ser honesto. Yo estoy dando mi opinión, pero no es un tema sencillo y es un tema de debate a nivel académico altísimo, ¿sabes? Es decir, ya lo van a ver en la tesis, tuve que dedicar, bueno, se enfada, o sea, tú fíjate que el tribunal me dijo, por un lado es excesivo tus pies de página, pero por otro lado me dijeron así literal, pero por otro lado era necesario leerlos, porque te aportaba el conocimiento Claro. que necesitaba para poder, claro, yo en la nota que pongo a pie de página del individualismo metodológico es casi una nota a pie de página de una página entera. Sí, es que, Claro, porque también claro, haces porque referencia reconoces esos debates, pero claro, aportas tu opinión y tu posición con respecto a ellos. claro, entonces ahí yo creo que hay algo nuevo y es, no está reñido el mundo objetivo con el mundo subjetivo. ¿Por qué la gente tiene la idea de o todo es relativo y todo depende y todo es, o existe la verdad y es absoluta y es inamovible y es así o no es de ninguna manera? Eh, Hay verdades y hay cosas relativas, ¿vale? Hay verdades y hay cosas relativas o realidades relativas. Ahora, ¿cómo haces el casamiento? ¿Cuáles son las verdades que hay? ¿Para qué te sirven? ¿Cómo las utilizas? ¿Por qué existen? Porque si existen, bueno, pues algún provecho le podemos sacar, ¿sí? Claro. Así, claro, es decir, si yo sé que existen ciertas leyes, así como existen ciertas leyes en la física, que al conocerlas le permitió al ser humano, pues acabar de aterrizar en Marte, bueno, para algo nos sirven ese conocimiento objetivo, ¿no? Pero por otro lado también hay una realidad subjetiva. Y esa realidad subjetiva también existe y también tiene, pues, una riqueza y tiene una utilidad y tiene un para qué y tiene, pues, toda su identidad, por decirlo de alguna manera. En el mundo del coaching, estas dos grandes categorías, como habrán podido ver quienes vieron la presentación, yo en un momento presento las dos grandes categorías que hay entre continente y contenido y lo planteo desde el punto de vista de cómo estamos analizando nosotros esta relación de ayuda. Y vuelvo a repetir, existen elementos objetivos Claro. en la relación de ayuda del coaching y existen elementos subjetivos y cómo se relaciona una con otra. Es decir, cómo hago para trabajar las dos sin mezclarlas, sabiendo perfectamente que estoy cumpliendo con la finalidad por la cual el coaching ha surgido. Y aquí déjame terminar, Dani, yo sé que tienes ganas de preguntarme algo más, pero voy a terminar con la última. En el último punto que aparece, el de la síntesis metodológica, hablo del análisis histórico evolutivo y la relación directa que tiene con la teoría, es decir, con la sistematización. ¿Por qué? Esto yo lo aprendí, mira, fue algo intuitivo al principio. Si tú te vas a arte y ciencia, te vas a dar cuenta que yo hago historia, es decir, hago un análisis histórico al principio y en la segunda parte intento hacer más teoría sobre qué Sí. es la conciencia, el principio de la responsabilidad y tal, la autocreencia que utilizaba en ese entonces, etcétera, ¿no? Yo hasta ese entonces todavía no había tenido contacto con la escuela austriaca ni con el doctorado en economía. Cuando yo lo conozco a Huerta del Soto, que fue, para los que no lo saben, es el máximo exponente en la escuela austriaca de economía a nivel, por lo menos, hispanoamericano o iberoamericano, pero además fue el director de mi tesis doctoral, ¿no? Y una de las cosas que él nos enseñó fue que en ámbitos de la ciencia social, él descubrió que es muy bueno cumplir con tres grandes filtros que nos den garantía de que lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo tiene sentido y tiene posibilidades y que no estás diciendo una burrada, por decirlo de alguna manera. Porque en ciencia social cualquiera puede decir prácticamente cualquier cosa y como es de difícil comprobación, por lo que acabamos de decir que no es una cuestión netamente experimental, Claro. entonces se abren a ámbitos de teorías de todo tipo. Entonces él dice, bueno, pues hay tres ámbitos en los cuales
tú deberías de centrar tu investigación. Nos dijo, nos enseñó a todos, ¿no? Fíjate, y tiene que ver con lo que yo intuitivamente había visto en arte y ciencia, y es historia, teoría y ética. Si lo que tú estás desarrollando, lo que tú estás descubriendo, pasa el filtro de las tres y entre las tres generas un punto común de coherencia entre las tres, entonces puedes estar tranquilo de que, a ver, equivocarte te puedes equivocar como cualquier ser humano, pero es mucho más difícil que digas una burrada si has pasado la coherencia de los tres filtros que si simplemente te lanzas a hablar de una interpretación histórica a tu manera, ¿no? Es decir, bueno, mira, yo creo que esto es así porque lo leí así, lo entendí de esa manera. Entonces, en la tesis, en la tesis y en todo lo que hago, básicamente, pues tú vas a ver el análisis histórico, en este caso del pensamiento, es un análisis crítico del pensamiento de autores que ayudaron a la emergencia del coaching de manera espontánea, lo vas reconociendo, ¿no? Y cuando lo reconoces lo ves, porque hasta que no lo reconoces no te das cuenta, pero cuando reconoces la línea lo estás viendo y dices, pues mira, aquí se está presentando algo interesante y es cómo esta esencia primigenia de Sócrates fue calando en la filosofía existencialista, cómo esto a su vez, pues Husserl con su metodología, precisamente metodología de la ciencia, encontró un método axiomático lógico deductivo y a la vez un método fenomenológico, es decir, está cogiendo dos elementos que aparentemente mucha gente al día de hoy lo sigue viendo irreconciliable y Husserl para él son perfectamente conciliables, o te das cuenta de cómo la psicología humanista en realidad coge estos principios y luego se presenta la nueva psicoterapia de Roger, que Roger mismo se daba cuenta que ya dejaba de hacer psicología, porque él mismo lo dice. Y entonces ves que ahí de repente pues aparece Tim Gallwey, que lo conoció a Carl Roger y que estuvo influenciado por todo ese movimiento que fue propio en California, porque es el mismo lugar, o sea, y en la misma época, por los años 70, mediados de los años 70, 80, y de repente él se da cuenta que sin dar instrucciones al hacer, pues consigue que el alumno aprenda más rápido que dándole instrucciones, algo que sorprendió al mundo entero. Y bueno, y te das cuenta que surge el coaching y cómo esa esencia estuvo siempre latente, ¿no? Ahora, no es suficiente. No es suficiente reconocerla. Tengo que entenderla lo mejor posible y tengo que intentar, si una vez que la reconozco, articularla. Pues lo que hicimos en esta tesis, Daniel, en parte es conseguir articular esa esencia, describirla. ¿A qué nos referimos con el conocimiento tácito? ¿A qué nos referimos con el coeficiente personal del conocimiento o el contenido? Bueno, pues se escribe, se describe, se articula y eso no era suficiente. Ahora tienes que pasar el filtro teórico que tiene que ser coherente con la esencia que fuiste, digamos, descubriendo en el sentido de que ya existía, ¿no? Claro. Entonces la estás descubriendo porque hay una evolución. Y a partir de ahí empiezas a sistematizar la teoría tratando de ser coherente dentro de tu propio esquema, dentro de tu propio planteamiento. Yo no me he permitido en ningún momento, y eso no quiere decir que lo haya conseguido, ya veremos qué dice el público y qué dicen los lectores y los estudiantes. Pero no me he querido permitir en ningún momento decir cosas que no se compruebe su coherencia interna. Entonces yo no me puedo permitir, como hacen otros autores, el decir, bueno, a mí me parece que esto es así, pero no tengo ninguna prueba de ello. O sea, no me lo puedo permitir, evidentemente, entiéndaseme, en la tesis doctoral. Claro, sí. En una investigación académica. Yo me lo puedo permitir en mi vida personal y en muchos otros ámbitos que evidentemente me puedo permitir tener una creencia, ¿vale? Que a lo mejor no se puede demostrar, pero que yo la adopto porque me da la gana y por lo que sea, ¿vale? Es decir, eso no hay ningún problema. Aclaro esto porque también muchas veces me escuchan y piensan que Leonardo está haciendo, vive de manera axiomático-lógico-deductiva en su vida, en su día a día, ¿no? O que, no, estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces,
Claro, pero Bueno, eso son parte de tus valoraciones subjetivas. exactamente, forma parte de mi mundo subjetivo, de mi mundo interno, el cual además yo reconozco que soy el único que se conoce mejor que nadie, sobre todo si hacemos el trabajo de conocernos, ¿no? De tratar, por lo menos, hacer el esfuerzo de conocernos a nosotros mismos, reconociendo pues un montón de cuestiones que también afectan a las relaciones, ¿no? Y al otro. Pero entonces decía, Has hablado de lo los tres sistematiza, filtros. Has hablado, claro, lo sistematizas de manera teórica en coherencia con el desarrollo, por eso el análisis crítico, cuando ustedes lean la tesis van a ver que ustedes pueden empezar por la segunda parte, porque cuando yo estoy sistematizando un aspecto de la teoría general, te llevo a recordar lo que dijo Sócrates o lo que dijo Aristóteles o lo que dijo Husserl o lo que dijo Polanyi. Y al revés, cuando estás estudiando a Polanyi, te digo, bueno, esto que dijo Polanyi, yo lo voy a retomar cuando hable de la articulación tal. Y entonces tú te puedes ir aquí. Entonces hay una relación directa, ¿sí? Me ha llevado trabajo el hacer esa relación interna en el propio texto, de la parte del análisis teórico con el análisis, con la sistematización teórica, histórico con la sistematización teórica, y entiendo que se consigue la máxima coherencia. Es esa máxima coherencia, Daniel, la que me obliga a mí. Esto es algo que a mí se me hace a veces muy difícil de explicar. Una de las críticas que me hizo uno de los miembros del tribunal, que me la hizo, de hecho, no la comentó en el proceso de defensa, pero me lo dijo después, es que le daba la impresión de que por qué yo tengo tanta preocupación por querer presentar la teoría como si fuera una teoría separada de mí. Como decir, ¿por qué no dices que esto es un punto de vista también? ¿Por qué no lo asumes como un punto de vista? ¿No? Bueno, esto es así porque, por lo que decía, se me obliga a mí mismo, aunque yo sea el autor, si yo estoy haciendo ciencia, tengo que mantener la objetividad. No, a mí no me preocupa tanto lo que piensa Leonardo desde su mundo subjetivo. Me preocupa lo que Leonardo es capaz de describir del mundo objetivo para dar cuenta de una realidad. ¿Vale? Claro. Y entonces, el propio trabajo de ser coherente con la parte teórica me obliga a mí a mantenerme en esa coherencia. ¿Y qué me obliga? Pues a tener que ser crítico con Tim Galway, al que le tengo un aprecio enorme, o a ser crítico con John Whitmore, que fue el que me enseñó por primera vez la esencia no directiva. Y, y nos obliga a decir, a reconocer que ellos siguen siendo directivos porque no acudieron a la esencia fundamental o no supieron mantener esa esencia en su práctica. Se vieron incapaces de poder sostenerla. Y esa es una de las críticas que ustedes van a ver, y fueron mis maestros. ¿Sí? Pero yo lo tengo que hacer, lo tengo que poner, y digo tengo no porque no es un imperativo, es simplemente es una obligación científica, ¿sí? Que además le da mucha más solidez todavía al concepto. Por eso, de alguna manera yo incluso hasta hablo de no transferencia, porque estoy reinterpretando la no directividad que tenía en la cabeza Whitmore, o que tenía Carl Rogers, o que tenía Sócrates. Claro, esto es muy interesante y tú lo aclaras en la presentación, ¿no? Que ese filtro histórico no se trata de interpretar la historia, Exacto. aunque haya esos hechos coincidentes y esas influencias entre los propios autores, ¿no? Pero, sino que se trata de estudiar el pensamiento y esas ideas, ¿no? Exacto. Y ahí tú sacas las ideas, o sea, separas las ideas del pensador como tal, de la Tal persona cual. como tal, para analizar qué coherencia tiene esa idea con la teleología del coaching, con la Tal esencia, cual. y eso es lo Y que te me, permite evolucionar en la Tal teoría. cual. Y déjame aclarar algo porque, bueno, aprovecho, como esto también se va a grabar y va a quedar ahí en la posteridad, en el YouTube, en este Sí, sí, mundo, en sí. este mar, que nunca sabes dónde puede llegar a terminar. Eh, espera, porque con esta postilla ahora se me fue el pensamiento. ¿Qué te iba a decir? Estamos Ay. hablando de la parte histórica, de desligar, o sea, del análisis del pensamiento de cada autor y querías aclarar Bien. algo.
Lo tengo como dicen en la punta de la lengua, pero no me sale, ¿no? Tú me dices si te dejo pensar o te comento algunos comentarios, lo que tú me digas. Espera. Es que era importante y tiene que ver con esta idea de llevar, digamos, de mantener la coherencia interna, ¿no? Que veníamos hablando, por eso ese filtro histórico del pensamiento, no del pensador, y ahí viene el punto. Alguna vez se me ha criticado, a mí y a otros autores que hacen esto, el hecho de no tener en cuenta el contexto de Ah, la persona. sí. Entonces uno puede decir, bueno, pero Leonardo, o sea, tú dices, por ejemplo, que Tim Galway es directivo o John Whitmore terminan siendo directivos o que terminan renunciando. Bueno, pero a ver, ten en cuenta el contexto. Estamos hablando de 1974. En esa época existía pues toda una serie de, de variables sociales, culturales, etcétera, que a lo mejor pues a Tim Galway no le permitió pues desarrollar más que hasta ese punto, ¿no? Y entonces, bueno, hay que reconocerlo. Y es que yo en ningún momento estoy diciendo, no le estoy reconociendo eso a Tim Galway o no le estoy reconociendo lo que hizo John Whitmore. Simplemente que yo despojo el contexto porque lo que me interesa es sistematizar una teoría general. ¿Sabes? No se trata, como eso me encanta que me lo hayas recordado, no se trata de la persona. Para mí, por ejemplo, yo qué sé, Carl Rogers me parece espectacular lo que hizo ese hombre. O sea, incluso lo que llegó a conseguir ese hombre, ¿no? Michael Polanyi me parece espectacular. O sea, todas estas personas que yo he citado me parecen mentes brillantes, ¿sí? Que como personas yo lo único que puedo valorar es el gran aporte que han hecho a la humanidad. Pero cuando yo quiero avanzar y quiero sistematizar, lo despojo del contexto, lo despersonalizo, como has dicho tú, pero con otras palabras, me quedo con la idea, analizo la idea en sí misma y me doy cuenta que es incoherente o que le falta ámbitos para poder llegar al máximo de coherencia posible. Y ahí es donde viene entonces la segunda parte de la tesis, que es cuando yo ya me siento más liberado, en el sentido de hemos hecho el reconocimiento tanto de los aportes como de las críticas, y ahora estoy en disposición de poder, digamos, diagramar, articular, fundamentar cada uno de los elementos del punto de vista teórico, y bueno, pues este termina siendo al final mi tesis. Pues llegará alguien el día de mañana y dirá, bueno, este es el pensamiento de Leonardo en el contexto del mainstream del coaching. Leonardo desarrolló esta tesis, pero si la llevamos al máximo de coherencia y a lo mejor estamos en el 2080, yo qué sé, dentro de 40 años, ¿sí? Pues otro vendrá y dirá, pues yo me voy a despersonalizar, me voy a olvidar del Leonardo como tal, de la época en la que lo desarrolla, de toda esta historia, y voy a coger el sistema de ideas, ¿no? Y esas ideas le voy a pasar filtros y a ver qué se descubre en ese camino. Pues, de alguna manera, para cerrar un poco esta diapositiva, Daniel, pues fíjate, todos estos elementos forman parte de la metodología, ¿sí? De la metodología. Ni por asomo he tenido la posibilidad, ni hemos tenido la posibilidad con el tribunal de discutir cada uno de los puntos ni de mencionarlos. Fíjate, llevamos 1 hora y media ya de entrevista en vivo y mi presentación completa fue de 45 minutos, ¿no? Leonardo, ya somos streamings, ya somos youtubers, ya a partir de hoy, ya esto no es entrevista, aquí estamos conectados en directo, no vamos a hacer un tweet del coaching. Pues mira, pero Leo, justamente yo me recordé ese punto de separar la idea de la persona y del contexto, porque justamente yo he visto en algún momento cuando se te recrimina esto de criticar sin tener en cuenta el contexto, y ya has aclarado que es un error esto, pero claro, si justamente no haces esa disociación del contexto, es como si entonces estuviéramos obligados a ir arrastrando
Claro, los problemas. los problemas y las ideas que tienen defectos. Claro, claro. Al final se resuelve de otra manera se puede resolver, pero es una cuestión puramente dialéctica. Yo puedo decir, en el contexto del desarrollo de estas ideas, pues era lógico pensar que esto era el concepto sobre el cual se tenía para poder llegar aquí. Pero hoy, en el contexto actual, en el que tal y cual, pues estas ideas ya no son válidas y tenemos que revisarlas y por lo tanto llegamos a estas otras. Es una cuestión puramente, desde mi punto de vista, yo sé que va a haber gente que no va a estar de acuerdo, de hecho, el presidente del tribunal, una de las críticas que me hizo es ¿por qué elegiste un análisis del pensamiento y no elegiste un análisis histórico sociocultural para explicar cómo emerge el coaching? Bueno, pues simplemente porque no es el ámbito de la finalidad para la cual se está haciendo la tesis. No quiere decir que eso no se pueda hacer, ¿no? Pero es que de alguna manera sí que me gustaría dejar claro que una cosa no quita a la otra. Es decir, si nosotros, claro, pero para eso tienes que entender el dualismo metodológico, tienes que entender la importancia que tiene el método axiomático lógico deductivo. Por eso yo tengo que quedarme con las ideas. Por eso tengo que despojarlo para poder crear el sistema de fundamento científico de primera referencia. Y para el de segunda referencia no necesito el contexto tampoco. Necesito simplemente hacer el experimento más enfocado ahora, ¿sí? Más preciso, para que quede claro que la no transferencia es la mejor manera de catalizar el engendramiento. Es decir, ahora tenemos elementos incluso para llevar a ámbitos de investigación científica empírica, ¿sí? Mucho mejor gracias a que hemos hecho esa descontextualización, por decirlo de alguna manera, digamos, del contexto, del entorno, de la cultura que vivían estas personas, ¿no? Y de hecho, bueno, yo ya sabes que la tesis se la dedico a Carl Rogers. Y el que lea la crítica que le ha dado Carl Rogers va a decir, ¿y cómo le dedicas la tesis a una persona que criticaba tanto? Pero no es así. Es decir, si realmente lo ves con perspectiva, vas a ver que Carl Rogers y Michael Polanyi son dos mentes claves para entender el coaching. Mentes claves. Sin ellos, esto no sería posible. Claro. Y además, bueno, uniéndolo con esto, es por eso que nosotros no tenemos ningún tipo de reparo de hablar de la mala praxis del coaching en las asociaciones, porque estamos tratando de aportar las ideas que pueden solucionar los problemas que están presentes en el mercado. Tal cual. Sí, y bueno, pues, a ver, siendo honesto contigo, pues somos conscientes que vamos a recibir palos porque ya vemos que esta sociedad, primero, ya ahí sí que a nivel cultural, pues cada vez estamos menos aptos a poder generar debates de nada, porque lamentablemente se ha perdido incluso el ánimo, la pasión de querer descubrir, ¿sabes? Un mínimo de verdad o de criterio para poder conducir tu vida, no sé. O sea, hemos llegado a un punto realmente crítico en eso, claro. pero al margen de eso, es que ya solamente por eficiencia de la profesión. Entonces, sí que recibiremos palos por hacer críticas, pero yo hasta ahora no conozco ninguna disciplina que haya avanzado, que haya progresado, que se haya desarrollado, que no sea a base de planteamiento y de pensamiento crítico. No hemos avanzado. Que alguien me ponga ejemplos en la sociedad, en la humanidad, de avances más allá del pensamiento crítico, sea en el ámbito que sea, ¿no? Yo creo que es necesario, lo hacemos con toda la buena voluntad del mundo, habrá gente que lo querrá entender, habrá otros que no lo querrán entender por las razones que sean, bueno, pues allá ellos, pero el trabajo lo vamos a hacer.